Conservación, acción y efecto de conservar. Conservar, mantener una cosa o cuidar de su permanencia. Conservador, que profesa las doctrinas políticas que toman en gran consideración la continuidad del espíritu nacional. Revolución, acción y efecto de revolver o revolverse. Revolución, cambio violento de las instituciones políticas de una nación. Mudanza o nueva forma en el estado o gobierno de las cosas, es decir, de lo público. Recordar, traer a la memoria una cosa, despertar el que está dormido. Anhelar, tener ansia o deseo vehemente de conseguir alguna cosa. Pasado, lo que se recuerda. Futuro, lo que se anhela. Presente, resultado entre lo que se realizó y dio fruto. Lo que se perdió y no se olvida. Y lo que se espera y avanza. Un tropel busca es denunciar. Un tropel busca expresar y ser posibilidad de contradicción. Es decirle al Estado, no podemos ser contradictor de usted. Es poderle decir el ejercicio de la fuerza, somos más fuerza que usted. Es poderle decir, no creemos en usted. Obviamente los estudiantes están en un medio relativamente protegido en el que uno cae muy fácilmente en argumentaciones radicales y en aventuras radicales, porque está en un momento como de protección todavía entre la familia y la vida, en que puede jugársela a ciertas cosas con facilidad. Y a veces un poco arriesgadamente, pues muchos estudiantes murieron, se fueron a la guerrilla y los mataron, etc. Tú como dirigente, además en esa época, un dirigente estudiantil, la mano de novias, ¿no?, y admiradoras, y eso es muy sabroso. Cansados de que los muertos del pueblo sigan siendo menospreciados. Después de la muerte de los estudiantes, Rojas, para controlar la universidad, nombra de rector al coronel Manuel Agudelo Gómez. Inmediatamente todos los profesores de medicina renuncian y son seguidos por la mayoría de los de las otras facultades. La situación es incontrolable y a los 18 días el coronel tiene que renunciar. El dictador caerá al año siguiente. El papel determinante de la Nacional en el fin de la dictadura la posiciona como la conciencia crítica del país. Y la violencia llevó a que nuestros abuelos y nuestros padres le cogieran miedo a la política, y el único lugar político, esencialmente político, era la universidad en su conjunto, pero la Universidad Nacional especialmente. Y creo que eso fue un contrapeso a esa desidia, a esa despolitización de la sociedad colombiana. Mientras que el país estaba todavía partido más o menos 50-50, más o menos por mitades entre liberales y conservadores, con muy poca gente de otros grupos. En la Nacional probablemente el 20 o 30% de los estudiantes eran de izquierda, de grupos distintos a los liberales y conservadores. Y los grupos liberales que dominaban en la universidad eran sobre todo los del MRL, que eran también grupos afines a la izquierda y más o menos partidarios de la Revolución Cubana. Entonces había un mundo ideológico muy diferente, un mundo ideológico mucho más interesante y atractivo que el que había en otra parte. Ahí la Revolución Cubana, es el Consejo Mundial de Población, el Population Council, comienzan a introducirse en estos países todos los controles de la natalidad, porque hay que reducir, dicen ellos, la pobreza por esa forma, porque dice el pobre no es pobre porque hay unas relaciones de producción que lleven a la pobreza, sino porque los pobres se reproducen mucho. Era la década de la contracultura, la década de la revolución sexual, la década de la primera píldora anticonceptiva. Creíamos que el cambio estaba a la vuelta de la esquina y creíamos que la obligación era ir a ese cambio ya, porque eso estaba hecho, ya la polarización estaba y todas las teorías humanísticas de igualdad y todo estaban a flor de piel. Rojas cae en 1957 y en 1958 comienza el Frente Nacional, pacto mediante el cual los dos grandes partidos políticos tradicionales acuerdan repartirse el poder en partes iguales para acabar con la violencia partidista. Lo logran, pero de paso excluyen a las demás opciones del gobierno, lo que después ocasionará graves consecuencias.
Sin embargo, durante los primeros años del mandato de Lleras Camargo, se vive un nuevo periodo de armonía entre el Estado y la Nacional. Una universidad que se vuelve festiva, porque la música de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, las grandes orquestas del Caribe, se toman Bogotá de la mano de los reencauchados carnavales estudiantiles. Además, es el gran momento de la mujer. Miles de compañeras de todo el país invaden la Nacho, y ahí comienza la fiesta. La Universidad Nacional, ¿no? que se quería ser la vanguardia revolucionaria del país, que tal que nos hubiera abierto a las mujeres. Yo llegué en 1967 a Colombia con El segundo sexo debajo del brazo, con esta obra tan monumental, que es un poco la Biblia del feminismo, ¿no? Simone de Beauvoir. Y empecé a leer capítulos a mis estudiantes en estos primeros años de mis clases en la Nacional, y realmente Simone de Beauvoir en 1960 en Colombia era todavía un escándalo, absolutamente. Los capítulos sobre el aborto, sobre el lesbianismo. Existía la carrera de economía doméstica en muchas de las universidades del país. Arte y decorado era otra que existía, que tomaban las niñas, y la otra era enfermería, y comenzaban las carreras de bacteriología, y fuera de que ya estaban entrando las mujeres obviamente a las carreras tradicionales. Y me tocó dictar clase a los precisamente de agronomía. Y recuerdo mucho porque en esa época eran 60 los estudiantes, de los cuales una sola era la mujer. Y te podría decir que al momento que llegué en Colombia, no tanto en la universidad, pero en Colombia, para mí no existía sino madres. Mujer era igual a mamá. Uno de los primeros trabajos que tratamos de lograr fue un poco la deconstrucción de esta metáfora tan fuerte sobre mujer igual mamá, esa fetichización de la maternidad, es decir, que sigue existiendo. Mi última columna en El Tiempo es sobre esto, y la gente todavía no lo entiende. Es decir, romper esa metáfora tan fuerte y construir una nueva que era mujer igual sujeto social de derecho, y si acaso quiere mamá, que eso es una opción en la vida, no es una obligación. Claro, y había mucha gente que en pos de casarse. Además, la mano de bailes, ¿sabes? No tenía Bogotá vida nocturna. Nosotros nos traíamos las mejores orquestas, y esto se llenaba de carros. Y esa plática era para la revolución, con algunos descuentos que alguien hacía para ayudarse, ¿no? Las reuniones que se hacían estudiantiles eran muy bellas en esa época, porque estaba prohibido todo licor, todo vicio estaba prohibido. Solamente se podía tomar Coca-Cola y una que otra empanadita, no más. Lo que no existía en la Universidad Nacional cuando llegué es una reflexión, yo te hablo desde la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Una reflexión en relación a la condición femenina. No existía nada sobre esto. Realmente, tal vez Virginia Gutiérrez de Pineda, como antropóloga, había empezado a hablar un poco de las estructuras familiares patriarcales y todo eso. Y cuando íbamos al DANE para tener estadísticas relativa al desempleo, relativa a la deserción escolar y todo eso, uno le preguntaba a los señores del DANE, bueno, ¿cuál es el desempleo en Colombia? Entonces le decía, profesora, el desempleo en Colombia es de 12%, 13%. Uno le decía, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Y decían, no, este dato no lo tenemos. Las mujeres no estaban desagregadas, es decir, no existían. Las colonias, y se veía en las semanas universitarias. Había la fiesta de odontología, pero a la par existía la fiesta de la colonia del Tolima. Había una simbiosis permanente en las relaciones interpersonales que jugaba un papel en el conocimiento de las costumbres nacionales, en los hábitos, y uno conocía su país a través de información oral, de boca a boca, de viva voz. Yo digo siempre que hay dos pilares muy importantes en la revolución de las mujeres en el mundo entero y en Colombia, evidentemente, ha sido la anticoncepción, evidentemente, que nos ha permitido separar por primera vez la sexualidad de la reproducción, y ha sido el acceso al saber. Y en cuanto al acceso del saber, evidentemente en Colombia la Universidad Nacional ha sido fundamental. Hoy día ustedes saben que hay más matrículas femeninas, creo, que masculinas, ¿no? Nos tocaba salir a excursiones, y en esas excursiones uno veía que el hombre se recargaba mucho en uno. Pongamos, nosotros teníamos que llevar
prensas para coleccionar. Y preciso que la prensa la teníamos que llevar nosotras, cargarla nosotros. Ellos no. Ellos dizque estaban coleccionando y sabiendo cuáles eran las plantas que iban a llevar y cuáles no. No, desde ayer estoy trasnochando. Tengo entregado 20 comunicaciones. La moda de la Revolución Cubana le pone fin a la armonía entre el gobierno, que no cambia nada de nada, y el estudiantado, que lo quiere cambiar todo. En fin, rumba, Guerra Fría, Frente Nacional, existencialismo, romance y revolución se mezclan en un momento de desarrollo de la educación secundaria, de expansión de las clases medias, de liberación de la mujer y de calentura, en que la universidad recibe la vitalidad de las provincias y devuelve mundo a sus estudiantes. Pero aún en ese momento de crecimiento hay grandes grupos de colombianos que permanecen excluidos de la educación y el bienestar. Como los campesinos de Marquetalia, que se declaran independientes e intentan implantar un modo de producción comunista. Cuando lo de Marquetalia, Camilo quería ir allá con Umaña Luna a dialogar con la gente de Tiro Fijo y Alvarito Gómez no dejó. Y metieron el batallón Colombia y aquí empezó la guerra que tenemos hasta ahora. Cuando hable con el viejo Umaña Luna les va a contar. Sí. Al Orgoño fui muy amigo de él, lo estimé mucho, porque era el godo que más marxismo sabía en Colombia. Y todo el mundo lo recuerda como el godo más espantoso. No lo conocieron bien. No sabían que fue tal vez el mejor profesor de marxismo que hubo en Bogotá. Mira, las fotos que más quiero yo con Fidel, yo lo quiero mucho. Sé que es un déspota, pero es un déspota inteligente. Es un momento de agitación política. Pero también de gran dinámica académica, y hay personas que conjugan las dos cosas. Como el cura Camilo Torres, quien con Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna colabora en la creación de la carrera de Sociología. Carrera que tanto daría de qué hablar al país y que junto con el libro La violencia en Colombia intenta por primera vez darle una mirada científica a la carnicería colombiana. Una herencia que después será retomada por la larga saga de violentólogos de la Nacho que han tratado de brindar herramientas académicas para la comprensión de este país. Leí el libro que me pareció escalofriante, es decir, escalofriante porque cuando muchos hechos ya se rumoraban, es la primera vez en que se compaginaban dentro de un estudio científico con pruebas irrefutables, fotográficas, documentales, de todo orden. Lo que se ha hecho en la Nacional ha influido en el pensamiento de Colombia, ha influido en la vida colombiana, a veces puntualmente, a veces sin el apoyo o el reconocimiento institucional. Pero pues ha sido súper importante la universidad. Yo te digo, ahí nació el Grupo Mujer y Sociedad, que es uno de los primeros grupos académicos feminista que nace en el país. El primer libro muy importante del Grupo Mujer y Sociedad se llamó Mujer, Amor y Violencia, ¿sí? Donde empezamos a dar datos sobre la construcción de lo femenino, sobre la sexualidad femenina, sobre naturaleza versus cultura, sobre, aparte, a propósito de la famosa frase de Lévi-Strauss que decía que los hombres son a la cultura lo que las mujeres son a la naturaleza. Entonces nosotros no teníamos derecho a la cultura, ¿no? En este momento recuerdo, por ejemplo, de bandoleros y gamonales, cómo realmente esos procesos de que no integran, que no hacen inserción de esas personas, muchas veces puede desencadenar, son procesos de bandolerismo. Es una lástima, por ejemplo, que en este proceso de reinserción de los paramilitares no se haya acudido a ese tipo de estudios. Es una verdadera lástima. Estoy yo aquí con Germán Guzmán Campos. Siendo ateo, yo he querido a dos curas especialmente, a Camilo y a Germán. Yo creo que ellos fueron curas por accidente. Los bienes creados son de todos. Hay palabras de un padre de iglesia que decía, la plata que usted tiene va con la suya, pues. De los pobres, porque sé que no la necesita, tiene guardada, eso es de los pobres. Eso es más comunista que lo que hubiera dicho Marx, ¿no?
La Facultad de Sociología y el debate entre los modelos norteamericanos y los materialistas serían determinantes en lo que sucedería en adelante, tanto en la nacional como en el país. En 1962, el presidente John F. Kennedy crea la Alianza para el Progreso, buscando contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en Latinoamérica. El rechazo colombiano al estilo gringo se manifiesta un año después, cuando Kennedy y su esposa Jackie visitan Bogotá. Por esos días también aparece Rudolph Atkin, un personaje fantasmal, asociado por los estudiantes con la penetración norteamericana en el continente. Su tesis: la universidad es a la sociedad lo que los genes son a los seres vivos. Entonces hay que intervenir en la universidad para defender la democracia y el capitalismo. En este contexto es nombrado como rector de la Nacional José Félix Patiño, un médico que por ser graduado de Yale es recibido por los estudiantes como un agente del imperialismo yanqui. Plan Atkin. Esto fue año 65. Yo siempre dije que la Universidad Nacional es un instrumento muy poderoso para el desarrollo del país. Cuando yo recibí la universidad en el año de 1964, estaba en una crisis tal vez la más profunda de su historia. Para la oficialidad del ejército, la Universidad Nacional era un foco revolucionario, un foco guevarista. El estudiantado estaba muy escéptico. Además, tenía mucho recelo, porque yo planteaba un plan de desarrollo con dineros extranjeros, dineros del BID, dineros de la AID, es decir, del gobierno norteamericano. Entonces hubo dinero extranjero prestado al gobierno nacional para construir las universidades públicas, y casi el 50% de la Universidad Nacional es lo que es por préstamos externos del Banco Interamericano de Desarrollo, como lo es la Universidad de Antioquia, como es la Universidad del Valle. Pero dolorosamente pusieron unas condiciones, y es que si tú revisas los libros de esa época tienen control del BID. De hecho, no se podía comprar un libro si no era supervisado por el BID. El que pone la plata impone. Pero mal que bien, con el dinero de los americanos se realizó el Plan Cuatrienal, por medio del cual se amplió la infraestructura de la universidad. Pero yo sí no dudo en decir que esto que los estudiantes llaman el WIMPY es realmente un fracaso. Y es quizás lo peor de esa época, que hizo obras tan feas como la torre de la rectoría, que corresponde al plan cuatrienal del 67 al 70 más o menos. Además es la época de las becas de las fundaciones Ford y Rockefeller, por medio de las cuales una buena cantidad de profesores pueden hacer sus maestrías y doctorados en el extranjero. Fue la reforma que cambió la estructura de la universidad para hacer mucho más importante la actividad en el departamento que la formación puramente profesionalista. Creó el espacio en el cual se ha dado en la universidad, la investigación que se ha dado, creó el espacio para profesores realmente de tiempo completo de verdad, antes había unos pocos profesores de tiempo completo, pero eran muy ocasionales, y convirtió cada departamento en un grupo de profesores con una formación afín, que por lo menos tenían algo de qué discutir. Cuando logramos la integración de las facultades y los departamentos, porque eran 27 islas independientes, 27 fortalezas, con fosos y con tiburones en los fosos para que nadie se pasara de una a otra. Mucha gente decía que la reforma Patiño era simplemente el informe Atkin y que cómo era posible eso y todo, pero ahí había un cambio, había un paso a la modernidad, y fue apoyada por los estudiantes. ¿Qué fue lo que se hizo y que para mí es lo más importante de todo? Fue el diálogo con los estudiantes. Yo asistía a todas las asambleas estudiantiles que había, cosa que ningún rector había hecho. Que los miembros del Consejo Superior Estudiantil hoy son personajes de la vida nacional. Entonces, ¿qué ve uno ahí? Que la universidad construye nación. Eso es construir país, es construir gente que pueda liderar el país. Pero un rector es aquel que se puede compenetrar con el estudiante, y eso lo hacía Félix Patiño. Félix Patiño cualquier día se presentaba a la cafetería a ver cómo estaba la comida. Y en el estudio vimos que el desayuno consistía en café y 2 panes. Hemos hecho compañeras que yo sabía que ellas
les tocaba acostumbrar su cuerpo a no comer, a no cenar. El desayuno era un tinto y un pan. Entonces el estudiante guardaba un pan entre el bolsillo y al mediodía compraba una gaseosa, comía ese pan y eso era todo lo que había comido en el día. Y en el almuerzo pues ellas trataban de tal cosa que fuera un sequito ahí, digamos, lo más abundante posible para ellas, y con eso, mejor dicho, hasta el otro día. Yo siempre decía, no se sorprendan si al final de la tarde salen a echar piedra. La reforma Patiño completa la modernización de la universidad iniciada por Gerardo Molina. La hace eficiente, sienta las bases para la investigación y mejora las condiciones de vida de los estudiantes. De 27 facultades se pasa a 11. De 32 carreras a 63. Del 18 al 43% de profesores de tiempo completo. De 7.200 a 11.200 estudiantes. Y de 500 residencias se pasa a 2.000. Además, la integración en departamentos hace posible que en la Nacional se cree la primera camada grande de investigadores colombianos en ciencias básicas y ciencias humanas. Paradójicamente, todo esto se logra gracias al apoyo del gobierno de Guillermo León Valencia, en un momento donde buena parte de los estudiantes quiere acabar con el sistema. Subimos el presupuesto 8 veces, el presupuesto de la universidad, 8 veces. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y el ministro de Educación creían en la universidad y creían en la reforma. La Universidad Nacional indudablemente no se gasta 10 millones de pesos en promedio por cada estudiante, que es lo que nosotros le estamos pasando. Hoy simplemente la educación tiende a convertirse en una mercancía más. Entonces el Estado colombiano entró en la teoría de moda de que debía minimizarse y que el Estado social de derecho no debía seguir haciendo las tareas que hasta ese momento intentaba. No hay mucha conciencia, pero bajaron matrícula. Pero creo que ellos mismos no tienen conciencia. Nosotros empezamos a decirles, y el primer sorprendido fue el rector. Nosotros hemos crecido por lo menos en un 50% en nuestro cubrimiento en los pregrados, por lo menos en un 200% en nuestro cubrimiento de posgrados. Hemos crecido inmensamente en la actividad investigativa, en la actividad de extensión y nuestro presupuesto de funcionamiento, nuestro presupuesto fundamental con el cual pagamos los salarios, está congelado. Si el deporte de los estudiantes americanos es el fútbol, el de los colombianos es la política, afirmaba el no muy querido Atcon en los años 60. Esto se debe a que en la Colombia de esa época, a excepción de la vuelta a la trocha en bicicleta, no hay muchas opciones de esparcimiento y por eso el país se vuelve monotemático. Pero las cosas comienzan a cambiar. El interés en las manifestaciones artísticas de la cultura, como la pintura y el teatro, se populariza. Gracias a personajes como Alejandro Obregón, Fernando Botero y sobre todo la crítica de arte argentina Marta Traba, que en esos días debutan en la universidad. Y realmente se empieza a producir arte moderno. Y hay una serie de pintores que son importantes en el panorama colombiano, incluso internacional, que surgieron de allá, pero que ya no se dedican simplemente a hacer acuarela o simplemente este tipo de pintura anterior de mural con los mitos antioqueños o los mitos colombianos, sino una pintura totalmente moderna. Eso se refleja en toda la discusión de las artes y cambia el paradigma del artista genio, del artista para admirar, del artista que produce una obra para que sea admirada, al artista que de alguna manera se convierte como en un transmisor de distintas problemáticas y que no está interesado en constituir como un estilo, sino más bien en, digamos, poner el dedo sobre la llaga de muchos problemas que atañen a la sociedad contemporánea. La segunda obra que yo monté ahí, que fue a la que más empeño le metí, fue Galileo Galilei, de Brecht, en el Teatro Colón, se estrenó. Pero antes del estreno tuve un problema con la dirección. El rector de la universidad, que había apoyado mucho la cosa, que era Patiño Rosselli, pues vio que tuvo un problema con el montaje, porque en el programa que habíamos hecho aparecía un artículo en el cual se denunciaba la cooperación o colaboración de los científicos y de los sabios con el proyecto de la bomba atómica.
Entonces a mí me llamaron ahí de la dirección de la universidad a pedirme cuentas porque la embajada norteamericana había protestado y me tocó hacer un arreglo ahí con la dirección y que consistía en quitar las 2 páginas centrales del programa donde estaba ese artículo. Nos encontramos en el aula máxima de la Facultad de Minas, decorada por el maestro Pedronel, y recuerdo que era la obra que más apreciaba. Yo lo conocí. Esto fue una tarea de por lo menos 10 años, pintar el aula. Y estábamos en asambleas estudiantiles aquí y él allá en sus andanos, pintando. Esto se llama la explosión de la montaña, antropomorfizada, porque para él el hombre era el centro de todo. Esta es la explosión de la flora. De nuevo, las flores son mujeres. Es la selva amazónica. Esto es muy hermoso. Como pernoctábamos aquí, por las noches se iba uno a la cafetería de ingeniería, se iba a la cafetería de agronomía, muchas cafeterías. Eso generó a la universidad una ventaja humanística, porque tú te ponías a estudiar en una mesa y en aquella mesa tú encontrabas un médico, a un sociólogo, a un matemático, a un abogado, y si eran las mesas grandes. Entonces, en una especie de recreo, alguien hablaba de su materia y tú terminabas universalizando el conocimiento. Esa presunción de que todo tiempo pasado fue mejor no es muy cierta, no es muy cierta, porque a veces las ilusiones de diálogo no eran un poquito ilusiones. Sentarse a hablar de nada no es dialogar. Yo creo que en la Universidad Nacional el curso de cafetería era más importante que los cursos de clase, de los salones de clase. Entre 1964 y 1976, la cifra de estudiantes y profesores de la Nacional que gritaban ¡Patria o muerte! Se multiplica casi tanto como la cantidad de retratos del Che Guevara y Camilo Torres en las paredes de la ciudad universitaria. Camilo Torres es un cura nacido y criado en la burguesía bogotana. Su padre, el doctor Calixto Torres Omaña, había sido rector de la universidad. Su hermana Gerda fue la primera mujer graduada de la Nacional. De modo que resulta natural que él mismo estudie en la Nacho, antes de viajar a Bélgica a hacer sociología, con los mineros. Porque hacer es la manera de estudiar de Camilo Torres. Por eso nos dijo, camine para Tunjuelito y aprenda sociología, pero con la gente. ¿Sí me entiendes? Él no te dio una cátedra tradicional, que digamos. Quizás él fue un revolucionario en todo, en la cátedra, en todo. Él venía de vaina y traía las ideas nuevas de un socialismo cristiano. Pero él no se fue solo. Lo acompañaba que ya está viejo, Luis Villar Borda. Estábamos con Camilo en alguna calle de Bogotá. Y en el año de 1947, es decir, cuando apenas hacía unos pocos meses habíamos entrado a la Facultad de Derecho. Como ustedes observarán, hay alguna distancia entre la vestimenta y la presencia en esa época de un estudiante de primer año y los primíparos de ahora. Y con iba, en ese tiempo estaba en esa, el gran maestro del realismo mágico, García Márquez. Yo conocí a Gabriel en la Facultad de Derecho. Él no le puso mucha atención a los estudios de Derecho, a decir verdad, y en todas las conversaciones nuestras, además la amistad nuestra se construyó en torno a la literatura. En esa época, pues probablemente porque no había computador y no había televisor y tal, pues nosotros éramos grandes lectores. Era muy pobre, pero supremamente pobre. Fue cuando levantaron la champainita en El Espectador, del cronista del Espectador. Y ahí consiguió un marinero que duró no sé cuánto tiempo náufrago. Y le tomó el reportaje y lo publicó como obra de él, de García Márquez. No, era del marinero. Esa fue la primera salida de Gabriel García Márquez. Éramos muy amigos. Decían que yo tenía las ideas de Camilo Torres, decían en la comunidad. Y yo les decía, Camilo Torres tiene las mías. Era un fumador inveterado de pipa. La tomaba en la mano y mientras hablábamos, fumaba
en espirales muy contagiosas su pipa y se me grabó la pipa en la mente. Un detalle simple en apariencia, pero que habría de ser muy significativo más tarde, cuando Camilo y yo resultaríamos enfrentados por su voluntad, no por la mía. Y mi área, como soy maestra, yo me gradué de maestra, era alfabetizar niños. Tenía mi escuelita dominical y entonces me llegaron pues los niños de mi primer documental, Los Chircales. Ahí por Camilo Yogosini, por Camilo Torres. Peladitos de 3, 4 años con cinchas así como mulas cargando ladrillo y por rampas que eran así. Y entonces les comprábamos libros de colores. Esos niños se volvían locos porque no habían visto jamás un libro. Cuando yo los veía se metían así por debajo de la camisa los libros para llevárselos para la casa. Entonces, ahí un día llegó y sacó la proclama política que la leyó ahí frente a donde quedaba el restaurante universitario. Se paró y sacó su proclama del Frente Unido y empezó a crear el Frente Unido. Cuando se empezó a repartir ese manifiesto, a los que lo repartían los metían a la cárcel. Ha cambiado mucho el tiempo. Sin que creo que estemos en una democracia perfecta, ni mucho menos, pero... Y si usted mira el manifiesto del Frente Unido, encuentra que buena parte de lo que se dice ahí está en la Constitución del 91. Sí, la Nacional influyó mucho, incluso recuerdo con mucha precisión la discusión con Páramo sobre el tema de no ir a mencionar cultura nacional en la Constitución. En los borradores de texto que le propusimos a la constituyente, pues enfatizó la diversidad cultural. No existía concepto de derecho ciudadano muy claro, no existía. Yo creo que la Constitución del 91, al enfatizar los derechos ciudadanos, ha tenido una influencia positiva. Por eso es que me muero de susto cuando la quieren quitar. Y la quieren quitar en la parte de los derechos. Bueno, no se cambió mucho el mundo seguramente nos cambió a nosotros, es bien posible. Pero hubo cambios. Las ideas de Camilo Torres en la plataforma del Frente Unido buscan garantizar los derechos básicos de educación, salud y alimento a toda la población, así como la apertura política, social y regional del país. La propuesta es elaborar un esquema en donde los colombianos excluidos quepan y el país se entienda. Sin embargo, sus métodos no son bien recibidos por el cardenal Concha, que piensa que los sacerdotes no deben intervenir en política o fomentar la lucha de clases. Obispo primado, yo no me acuerdo si era cardenal ya. Y le dije que nosotros necesitábamos a Camilo ahí, que era una persona que tranquilizaba a la universidad, que lo dejara, y no quiso. Y yo creo que esa decisión de la iglesia hizo que Camilo se fuera para el monte. Y él se fue a vivir después a una casa aquí en el Parque Nacional. Por ahí le entró un tiro un día por una ventana. Y nos dijo un día, a mí no me van a matar como a Gaitán, porque ya empezaban a amenazarlo. Y echó para el monte, no le tocó otra cosa. ¿Que dónde está Camilo? ¿Que dónde está? Se fue. Lo acompañaba un líder universitario, tal vez el más completo líder universitario que ha tenido el país, que fue Jaime Arenas Reyes, estudiante de la UIS en Santander, y quien tenía por misión agarrar a Camilo y llevarlo al ELN, que ya había nacido en Santander con el asalto a Simacota en 1965. Muchos de los compañeros pensaron que no había salida democrática, que la única salida era la vía armada. Yo creo que eso fue hoy lo veo como un error, porque muchas de las mejores mentes de la universidad perdieron la vida. Obviamente uno entiende que en una situación de dictadura cerrada se vaya la gente a la guerra, pero en un país que tenía unos mecanismos democráticos, esto creaba, así fueran limitados, esto creaba precisamente todas esas anomalías del lenguaje. Aparecían unos graffiti en las paredes blancas de las ciudades. ¿Dónde está Camilo Torres? Y nadie podía responder. Y en el servicio de inteligencia del ejército no se tenía noción de qué había ocurrido. Corría la voz de que se había unido a las guerrillas, a cuáles tampoco se sabía.
Y aunque todo el mundo se lo pregunta, nadie sabe dónde está Camilo. Hasta el 6 de enero de 1966, cuando aparece una proclama del Ejército de Liberación Nacional, en la cual Fabio Vázquez Castaño y Víctor Medina Morón, máximos líderes del ELN, junto con Camilo Torres Restrepo, con boina de combatiente, brazalete y fusil en la mano, anuncian que se une a la lucha armada. Apenas 15 días después, una patrulla del ejército es emboscada y mueren 2 soldados. Camilo el profesor, Camilo el sacerdote, proclama esto como un triunfo. Muy bien. El día 15 de febrero, esa compañía, un pelotón de la compañía, hacía un recorrido de 3 días, llegó a una zona boscosa y allí se había montado una emboscada dirigida personalmente por Fabio Vázquez, en la cual participó Camilo Torres. Camilo dijo: disparemos, matemos gente. La primera escuadra cayó bajo fuego. Él se arrastró para coger el arma, porque él no tenía arma, sino la que ganara. Y el reemplazante, un sargento, herido en un brazo. Vio que 2 personas muy altas venían a llevarse los fusiles de los caídos. Hizo una ráfaga, uno de los 2 personajes cayó al suelo, el otro huyó, una bala le tumbó el sombrero y se perdió en la montaña. El soldado que disparó no sabía que era Camilo Torres porque estaba lejos. No pude volar al sitio del combate porque las condiciones atmosféricas eran terribles, pero sí busqué comunicación con el sargento. Él me dio la información de cómo había ocurrido todo. Y le pregunté: ¿usted requisó el cadáver de ese individuo alto, barbado, del criminal? Sí, me dijeron: ¿qué encontró? ¿No encontró una pipa? Sí, encontré una pipa. La pipa no tenía una guarnicioncita de plata donde la embocadura se encuentra con la pipa propiamente. Sí. Era la imagen que yo tenía de la pipa que fumaba Camilo cuando dialogábamos sobre cómo solucionar los problemas del país. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. En el caso de Camilo, es que no enarboló teorías políticas propiamente dichas, sino valores. Los valores permanecen. Entonces el valor de crítica, digamos, a la desigualdad social, que es más un valor que un programa, la idea de que todos somos iguales y que tenemos derecho a la participación, a la democracia, a los beneficios del conjunto de la sociedad, a la igualdad social, y como Camilo era eso más un valor y un testimonio, pues lo de él persiste y persistirá por siempre. Aquí se congregaba toda la teoría de la liberación de la iglesia, ¿no? Y aquí se les inspiraba, aquí se les investigaba, aquí se les daban ideas. A veces dice que los latinoamericanos no tenemos pensamiento. Pues en política hemos hecho ensayos importantes, pero incluso teológicamente aquí produjimos una corriente en la Iglesia Católica Mundial, que es la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, fíjense que es una cosa muy innovadora, que separa un poco política e ideología. Es esa la verdadera universidad nacional, la que convoca, la que discute, la que dice, predice, cuestiona, es contestataria. Y esta aula, ya vieja, cansada, tiene todos esos recuerdos. Atraídos por el estruendo de las balas que habían sacrificado a Camilo, pero teniendo menos en cuenta que esas mismas balas sacrifican a otras personas, mucha gente de la Nacional y de otras universidades se va para el monte a matar o a que la maten. La primavera de Praga, las marchas por los derechos civiles y el mayo francés le añaden gasolina externa a la chispa de la Nacho. Mientras la universidad arde, el Frente Nacional proclama como candidato a la presidencia a Carlos Lleras Restrepo. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Entonces yo hablé con el doctor Lleras y le dije: doctor Lleras, no me parece prudente esa visita a la Facultad de Derecho de la universidad. Entonces me regañó. ¿Cómo así que no puedo ir a mi casa? Ni más faltaba. Y nosotros le montamos aquí un evento como si fuera una recepción, pero el veneno iba por dentro. Eso está repleto el salón, allá al fondo de la Facultad de Derecho,
unas pancartas que decían Lleras, ¿no? Entonces me pareció como muy buena la acogida, y entonces entró y lo aplaudieron. Y cuando iba a empezar a hablar, abrieron las pancartas y lo que decían era Lleras, no, fuera Lleras. Y empezó el bochinche más tremendo. En esa ocasión, que fue realmente peligrosa, pues tuvieron que atrincherarse en una de las facultades, atrincherarse, y llamar a Palacio a pedir que mandaran un batallón a sacarlos, porque estaban empeñados en volverlos naco. Y entraron y como unos comandos, en cuestión de 3 minutos lo sacaron y se lo llevaron. Entonces me quedé con los estudiantes diciendo, pero ¿qué han hecho? ¿Qué es esto? Y que lo reciban a una piedra sin mayor razón en su universidad, tiene que ser doloroso. Y ahí fue que esa luna de miel de mi padre con la Universidad Nacional se dañó. Con este incidente comenzaba un choque personal entre Lleras Restrepo y la Universidad Nacional, en donde a la larga la peor librada sería la academia. Lleras ni perdona ni olvida. Y ya siendo presidente, durante la visita del magnate Rockefeller a la universidad, se desquitará con el palito de abollar ideologías. Me pidieron un candidato para la rectoría y les dije Guillermo Rueda Montaña. Y Guillermo me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Invitamos al señor Rockefeller a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque él es el que ha dado toda la plata y todo. Le dije, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a llevar al señor Rockefeller allá? No, que él es el que ha dado toda la plata. Pues lo llevó y entonces el doctor Lleras metió los tanques y metió el ejército y metió toda la universidad. Era obvio que lo iba a hacer. Pues mi padre, que lo hacían poner bravo de vez en cuando, sacó los tanques, tumbó las paredes de la universidad y metió la fuerza pública a la Universidad Nacional. Yo filmé eso. Yo me colé con una cámara que la escondí por ahí y entré y filmé. Bellas Artes lo volvieron pedazos, a puro golpe de fusil. Ese enano Lleras era de armas tomar. Un hombre como Lleras Restrepo, que había sido dirigente, sabía dónde estaba el hilo conductor de las cosas y desapareció Federación Universitaria Nacional, desapareció consejos estudiantiles, desde luego con las consecuencias que se están viviendo, que ahí no hay un movimiento estudiantil. A finales de los años 60, 1 de cada 4 estudiantes colombianos estudia en la Nacional. Hoy no se llega ni al 5%. Esto obedece principalmente a 2 factores. La creación de muchas universidades departamentales y la expansión de la universidad privada. Ambos procesos comienzan a impulsarse en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que aunque desarrolla la educación pública, debilita la Universidad Nacional. A partir de este momento, se cambia el modelo de educación superior en el país. Se crea un sistema educativo mixto, en donde el papel de la Nacho permanece indefinido. Cuando uno mira detenidamente de dónde provienen los estudiantes de la Universidad Nacional, digamos, en 1880, en 1920, en 1940, 1950, es obvio que provienen mayoritariamente de las provincias de Colombia. Sin esa universidad, mucha gente de lugares muy remotos de la costa atlántica, de Nariño, del eje cafetero, del Valle del Cauca, de los llanos orientales, jamás se hubieran podido educar en esos años. Y eso también es un síntoma de movilidad social. Entonces, eso contribuyó mucho, pero claro, se cerró también en algún momento, hacia los años 70, 80, cuando el Estado colombiano comenzó a construir muchísimas universidades de provincia. Lo que se pensó era que la Universidad Nacional fuera la universidad pública en toda la región. Eso no es así en este momento. En este momento tenemos un sistema público de educación superior. Lo que necesitaríamos es una redefinición de la Universidad Nacional en términos de articuladora de todo ese sistema público de educación superior. Y la Universidad Nacional tendría que desarrollar esta estrategia de convertirse en el gran centro formador
de los profesores y de los investigadores que necesitan estas regiones, pero además acompañarlas en los diagnósticos, en los estudios, en los caminos que viabilicen el desarrollo y acorten las distancias entre el desarrollo y la pobreza, o entre el desarrollo y el atraso. Esto no puede crecer tampoco mucho más porque ya se vuelve ineficiente, ya el tamaño que tiene es ineficiente. Nosotros no podemos tener una entidad nacional que haga la reflexión por todos los colombianos. Yo creo que hay que hacer participar a todas las regiones en esa reflexión nacional. Porque eso es muy costoso, sacar un muchacho, ir a Bogotá o a otras sedes o a otras universidades. Entonces, es lo mejor que le puede pasar a la gente de Leticia, ¿no? Tener la universidad acá. En las elecciones de 1970, el país vuelve a sorprenderse a sí mismo. El inicialmente amado y luego odiado general Rojas Pinilla obtiene una votación sin precedentes para un candidato que no pertenece a los partidos tradicionales. Aunque aún hoy se discute si hubo fraude, el general pierde. Y Carlos Lleras, temiendo una reencarnación del 9 de abril, manda a dormir a los colombianos con las gallinas. La gente, que sabe que Lleras cumple lo que dice, se guarda en sus gallineros a las 6 de la tarde. Pero la nacional es trasnochadora y morena. Y la teoría del fraude sirve de excusa para que aparezcan nuevos grupos rebeldes como el M-19. La calentura es total. Y cualquier cosa que pasa en la universidad tiene repercusión en todo el país. Por eso, Luis Carlos Galán, ministro de Educación de Misael Pastrana, intenta llegar a acuerdos con ella y propone el cogobierno universitario, con un consejo superior integrado paritariamente por estudiantes y profesores. Pero cualquier cosa que no sea el cambio total del sistema no es aceptable para la revolución. El hecho del cogobierno ya ponía en manos de los grupos de izquierda la universidad. Pero yo no entiendo hasta ahora por qué el gobierno les brindaba una oportunidad magnífica de manejar la universidad. Ellos lo que propiciaron fue el derrumbamiento de ese Consejo Superior. Es decir, era una forma de protesta que nunca sirvió para reforzar la universidad, sino para que la Universidad Nacional y la Universidad Pública perdiera peso frente a la universidad privada, para que los estudiantes de la misma universidad se desesperaran porque las carreras duraban 10 años y 9 años y no. No, pues, es que ellos pensaron que llegando al Consejo Superior podían tumbar al gobierno, ¿no? Hacer de la universidad un arma arrojadiza. Fui profesor 17 años en esta institución, hasta que en un mal momento que pasó por aquí me echaron por razones políticas. Claro que había sectarismo, pero como una respuesta también a un sectarismo de otro lado. Se llama Isasa, pero hace años, ¿no? Me llamaba el profesor, él era representante de los estudiantes. Entonces cada vez que yo tenía un problema, me tocaba hablar con él, aunque no fuera alumno mío. Entonces él me llamaba el profesor Problemas, porque cada semestre tenía problemas. Pero problemas porque yo no aceptaba toda esa maldad de la nacional. Los alumnos que copiaban, los profesores activistas, todo ese relajo. Era un sectarismo de algo que decía, aquí no se puede pensar sino de esta forma. Aquí el que no sea liberal o conservador no puede participar en el gobierno. Es que hay cosas que se olvidan. El problema, de nuevo, con la Universidad Nacional ¿es verdaderamente nacional o está en manos de unos grupos internos que no la dejan realmente ser nacional? Ese es el problema. ¿Está organizada de esa manera pública o la han privatizado distintos grupos para sus pequeños intereses? Nos echaron en un momento en que esto lo mandó una barrita de comunistas locos y furiosos, casi intoxicados con esa droga, y el pretexto que ellos dijeron era que nos echaban por no ser comunistas. Sí. La verdad es que nos echaron porque éramos duros. Esa es mi convicción. Lo que pasó aquí no es si les gustaba el Frente Nacional o no les gustaba. Cualquier cosa que hubiera habido no les habría gustado a los estudiantes, como no les gustaba ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en California. Era la época de los hippies, de la marihuana que estaba comenzando y de la revuelta contra la autoridad. Ese era un hecho cierto. Esa fue la época en que en Bogotá tuvieron que salirse la vieja guardia de profesores de ingeniería a fundar la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Era inevitable que pasara lo que pasó. Es un país que no puede hacer ni la reforma urbana, todo era comunismo. Hacer que los propietarios del capital, que los antiguos terratenientes no dominaran como dominaron durante todo el periodo
de este país se convirtió en anatema, era calificado comunismo. Era puro efecto de la Guerra Fría, por consiguiente la polarización era inevitable. El asunto es que cuando esa polarización baja, la universidad se queda con ese ritmo. Ahí quedó estancada. ¿Cómo nace la Facultad de Medicina de la Javeriana? Es hija de la Universidad Nacional, de profesores de la Universidad Nacional. El Bosque, ¿cómo nace? Con profesores pensionados de la Nacional. Para la Nacional el modelo general es que la universidad está asediada desde afuera y desde adentro. Desde afuera porque los gobiernos no le dan los dineros que requiere la universidad al nivel que el país necesita. Y desde adentro por todo el espíritu corporativo, todos los grupos que la tienen tomada desde adentro para que no se modifique nada, porque a ellos les conviene que no se modifique nada. En términos de presupuesto podríamos tener mucho más. Ojalá tuviéramos mucho más. Realmente estamos muy apretados. En este momento el presupuesto de la Universidad Nacional, más o menos el 50% viene de ingresos propios. Queremos hacer, por ejemplo, con la Universidad Nacional una discriminación clara en cuáles recursos se van a la docencia, porque en este momento lo estamos comparando con las otras universidades y ellos nos dicen, no nos comparen porque nosotros hacemos investigación. Nosotros quisiéramos saber, porque mucha parte de la plata que se le pasa a la Universidad Nacional está yendo a investigación. Lo otro que no se ha entendido es la necesidad de investigar. Eso se le confía a los países más desarrollados y se cree que el dinero invertido en investigación es un dinero perdido. Esta universidad no es una universidad rica, y no es una universidad rica ni siquiera en el contexto de la Universidad Colombiana. Se dice que recibe la Universidad Nacional un presupuesto muy grande, y quizás sea grande, pero no para la escala de país. Este país debiera tener una universidad con un presupuesto mucho mayor. Aquí nuestro reclamo no es solamente en aumentar los recursos de la Universidad Nacional, sino en aumentar en general los recursos y la inversión del país en ciencia y en tecnología. Llego en 2 horas y media. Voy a imprimir. ¿A color? ¿Qué vale a color? A 600 pesos. ¿A 600? No, entonces a blanco y negro. $10 millones al año por estudiante es el aporte del Estado a la Nacional. Mientras que el costo promedio de la matrícula en las 5 universidades privadas acreditadas es de 11 millones. Ahora bien, ¿será que sus responsabilidades son iguales? No me van a presentar el examen porque no trae la tarjeta, pero sí el registro. ¿Y a qué te vas a presentar? A medicina. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pagar universidad privada. Años 60 y 70. Como en las diferentes crisis de la universidad, hay quienes mantienen el ímpetu de la vida académica. Al igual que había sucedido con la sociología, se crea una nueva manera de estudiar la historia. En las ciencias económicas, Lauchlin Kerry, discípulo de Keynes, el hombre que había derrotado la Gran Depresión del 30 a través de la intervención estatal en la economía, deja el sello de esta escuela en la universidad. Mientras todo esto sucede en las nacientes facultades de Ciencias Humanas de Bogotá y Medellín, también se produce una valiosa colaboración entre los matemáticos de Bogotá y los ingenieros de la Escuela de Minas. Colaboración que luego conducirá a la creación de los primeros programas de maestría y doctorado en ciencias básicas e ingeniería en el país. Y el desarrollo de la ciencia matemática tiene como consecuencia, por un lado, la elevación del nivel cultural. Segundo, el mejoramiento en la formación de profesionales. Es decir, los buenos profesionales se forman cuando tienen buenos cursos. Sí, no sé qué más decirte, bueno. Pero es esencial. Es decir, un programa que conozco muy directamente, que es el de doctorado en recursos hidráulicos. Fue el primer doctorado en ingeniería de Colombia. Y allí se llevan a cabo investigaciones que han sido importantes con respecto a la hidrología y la energía de Antioquia y Colombia. Yo me metí muy rápido desde el segundo año de carrera con el grupo de Estanislao Zuleta y de Mario Arrubla, y con el grupo que llamaban de estrategia. Siendo un grupo muy pequeño, un sector universitario muy pequeño, el grupo resultó muy influyente en términos de producción académica. Todos mis compañeros pues fueron Germán Colmenares, Ernesto Bar, Margarita González, gente que toda hizo libros de cierto impacto. Tiene la nueva historia esa visión. Cuando concebimos esa obra, pensamos en que se le iba a pedir a cada persona que ya había escrito, investigado sobre el tema, no que se pusiera a investigar sobre el tema, sino que hiciera un resumen
de 30 o 40 páginas de lo que había ya escrito en uno o varios libros. Y ese es el sentido de divulgación. Y por eso esa es una historia que ha tenido tanto éxito, porque divulga, porque es una historia muy seria, hecha por especialistas, porque abarca diferentes aspectos de la sociedad. Década del 70. La Nacional se convierte en un campo de batalla. Los rectores se caen tan rápido como suben. Los cierres se suceden con intervalos de meses. Las carreras de 5 años se vuelven de 10. Los estudiantes no buscan graduarse, sino quedarse a vivir en la universidad. Pero cada vez que alguien quiere mejorar las cosas, se dice que no se puede cambiar la universidad sin antes cambiar el país. Los gobiernos, entonces, optan por fortalecer la universidad privada, y las clases dirigentes ven la Nacional como un germen. Ningún hijo de ministro o gran empresario vuelve a estudiar en la universidad. Se pensaba poco en la academia y más en la política, ¿no? Y eso lo alcancé yo a vivir cuando fui rector. Para mí esa fue la frustración más grande, ¿no? Y se manifestaban violentamente contra cosas que no tenían la menor importancia para la universidad, como las casas vecinas, como los automóviles que circulaban, como los buses, en fin. Esta fue una época que naturalmente la universidad se hizo antipática para la mayor parte de los colombianos. Cuando había pedreos, por ejemplo, hasta acá llegaba la policía, hasta acá. Y ahí eran los estudiantes y se defendía la residencia para que ellos no entraran. Y eso eran pedreos de 4 o 5 horas. No existía la voluntad de enfrentar el problema en lo que era, y lograr purificar la universidad, no para que dejara de ser el campo de debate de las ideas, que tiene que serlo, sino al contrario, para que no dejara de serlo, bajo las manipulaciones de una minoría violenta y agresiva, a la cual las mayorías desorganizadas le tenían miedo, y miedo pánico, porque eran capaces de llegar al atentado personal. 70, 75 más o menos, como estudiante aquí de física. Fue una época muy dura, en donde la tal bota militar, eso se da un poquito de risa, sí estaba metida entre los edificios. Más de una vez, personas de la policía militar cogieron con la culata a profesores a golpes, dentro del campus. Hubo sectores de la sociedad y políticos que atacaron muy duro la Universidad Nacional. Se les olvidaba que en las otras universidades, incluyendo las privadas, habían pasado cosas semejantes. El fortalecimiento de la universidad privada en los últimos años se debe fundamentalmente a una demanda represada de los estudiantes. Como la universidad pública no tiene las plazas disponibles, pues la universidad privada tiene que suplir esas deficiencias. Recuerdo cuando terminé el bachillerato, había una carta formal de universidades privadas de élite plantándole al gobierno lo ventajoso que sería coger el mismo presupuesto de la Nacional, entregárselos a ellos, y cómo ellos lo convertirían en muchos más cupos, en menos problemas de orden público. Lo que pasa es que el déficit en educación es muy grande. El cubrimiento de educación superior en el país, dependiendo de las estadísticas, está entre el 22 y el 24%. Mira, nosotros no dividimos entre pública y privada, nosotros dividimos entre buena y mala. Justamente eso es parte del conflicto colombiano. La renuncia del Estado a liderar el conocimiento como un factor de movilidad democrática es en buena medida lo que explica por qué amplios sectores de la población se han sentido excluidos. Lo público y lo privado. Cada uno maneja sus estadísticas. Aunque el gobierno actual afirma haber nivelado el porcentaje entre la universidad pública y la privada, según el DANE, las proporciones en el 2002 eran 36% para la universidad pública y 64% para la privada, mientras que en 1965 eran 57% para la primera y 43% para la segunda. Bueno o malo, esto no pasó de un día para otro ni sucedió exclusivamente en Colombia. Lo cierto es que entre 1945 y 1980 se vivió una época de mejoramiento de la calidad de vida en casi todo el mundo. Logro que fue alcanzado gracias a los estados de bienestar que apoyaban el fortalecimiento de las cosas públicas. Y a partir de la década del 80, la tendencia es totalmente contraria. En 1978, en Colombia, la guerrilla es más popular que nunca. Como lo comprueba el M-19 cuando se toma la embajada de la República Dominicana con casi 50 diplomáticos adentro. Y su cubrimiento se convierte en el carnaval del momento. El modelo guerrillero se hace sentir en la universidad, en donde las pedreas y la quema de buses se vuelven pan de cada día. Es entonces cuando se decide tratarla como un bicho, y el que había sido el principal parque de Bogotá es puesto en cuarentena. Eso fue cuando la universidad no estaba cercada con una reja como está después, ¿no? Entonces había un cerco de policías
Entonces yo había dictado mis clases, estaba con blusa blanca, no me quité la blusa para que se supieran que era profesor. Bueno, y entonces un policía no me quería dejar salir. Hablé con el capitán y en lugar de decirle, capitán, ¿puedo salir? Le dije, capitán, ¿puedo entrar? Y me dijo, no, no puede entrar. Y me fui. Mira, esta reja no existía, ni esta portería, ni la portería allí tampoco. Todo era la universidad, está absolutamente, ahorita está delimitado, pero en esa época no. Tal vez la crítica más difícil que hemos tenido con la universidad es su proceso de enmallamiento. Aísla a la universidad de esa sociedad. Esa mentalidad de, me van a atacar, esta ciudad es violenta, este país es violento, hay que defenderse, hay que guarecerse, ¿no? Entonces se perdió la confianza entre los vecinos. Es que la paz empieza por recuperar, hombre, el del lado es igual a mí, somos del mismo bando, ¿no? Nos cuidamos, nos ayudamos, ¿no? Los trabajadores que han estado con penurias al no recibir sus salarios, algunos de ellos se tomaron su justicia por su mano y convirtieron ese segmento del hospital en un parqueadero y lavadero de carros. No hay paso. Termina esta calle en la entrada de RCN. En la entrada de RCN y ahí no pueden entrar sin autorización. O sea que uno no puede pasar en carro de aquí para allá. No puede pasar en carro. En moto sí, pero en carro no. Exclusivamente se va para el canal y tiene autorización. O sea, aquí la única... Si usted coge por Mejor aquí... dicho, usted RCN se adueñó de esa calle. Si usted quiere... No se ha adueñado, lo que pasa es que no hay... El andén es como este alto, jefe. O sea, si usted quiere... Por eso, igual pues yo podría quedarme ahí parado en esa calle si quisiera, ¿o no? Sí, pero no, el carro no puede ingresar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué si esa calle es pública? ¿Cuál calle? Esa, que está aquí al frente. Ahí sí tocaría hablar con los duros, jefe. No, yo sé que no, yo no sé quién manda, pero me parece absurdo que hayan dejado que RCN se quede dueño de esa calle. Es un problema ya eso de ellos allá, porque eso está también en demanda esa vaina ahí. ¿Está en demanda? Sí. Ya eso tocaría hablar con los duros de arriba, porque ahí tocaría hablar con el jefe Ardila. Toca hablar con el jefe Ardila. ¿Y por qué? ¿Por qué después de las 6 no se puede? Que en ninguna parte dejan pasar. ¿Pero en Bogotá o acá? No, yo no sé. ¿Está firmando el señor? ¿Está firmando, sí? Coja la placa. Ya la cogí. Coja la placa, fírmeme a mí. Coja la placa, Carlos, por favor. Ya la cogí. Sí. Y lo hacemos mirar. ¿Por qué no podemos grabar acá? ¿Por qué va a grabar acá? Pues porque esto es vía pública, ¿no? No, sí es vía pública, pero no permitimos grabar las casas ni nada. No estamos grabando las casas. ¿Qué está grabando? Estamos grabando las rejas. ¿Cuáles rejas? Las rejas. Pues estas que están aquí, atravesadas. Ya. ¿Esto ha estado cerrado toda la vida? ¿Sí? ¿Y eso es legal? ¿Es legal? Pero ¿por qué usted piensa que no debemos grabar las casas? Porque la casa usted... Yo no sé quién es usted. Yo no sé quién es usted. Soy periodista y eso está prohibido. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Listo. El abuso privado sobre los espacios públicos. Hablen de seguridad. De seguridad es lo único que se habla en este país. La mentalidad de seguridad que se ha incentivado últimamente, que hay que estar seguros, atrincherados, defendidos, llegó a que hay que poner cerca, que no pasa nada sin presentar su documento de identidad, ¿no? Ojalá, si me dejáramos botar esas cercas, lo haría con un gran placer. Década del 80. En Colombia aparece el narcotráfico. Un fenómeno que trastocará toda la vida del país. Revolución. Narcotráfico y anarquía se confunden en las residencias de la universidad, donde la situación cada vez es más caótica. El gobierno del presidente Julio César Turbay y su ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho Leiva, responden con una política de represión. Son los años del Estatuto de Seguridad, cuya experimentación en matemáticas produciría un teorema científico. Cualquier cuerpo sumergido en el agua habla. Era novia del estudiante que luego fue mi esposo.
el papá de José Andrés. Se implementó un estatuto de seguridad que fue el presidente Turbay. Y eso hubo muchos desaparecidos en Colombia y eso ya se quedó dormido. Y una noche comenzaron a escarbar y sacaron muchísimos estudiantes de su cama y se los llevaron a las 3 de la mañana. A este grupo, que me consta porque pues todos nuestros más amigos estaban ahí, ellos los torturaron ahí en la 106, en el Cantón Norte. Y curiosamente, como a la semana de estar los muchachos detenidos, a quienes no les habían podido comprobar nada porque pues eran estudiantes, comenzaron a buscar a las novias y familiares de los estudiantes esos. A mí me llamaron donde mi abuela, un tira, que yo tenía una cita en el Cantón Norte al día siguiente y que porque mi novio me había inculpado de ser una jefe guerrillera de un grupo. A veces se dice que es que en la universidad hay ciertos grupúsculos que generan violencia, pero cuando uno mira la parte histórica, son siempre los estudiantes o los sectores de la comunidad universitaria los que colocan los muertos. Nunca hacia afuera están los muertos, siempre es hacia adentro. Eran las 7 de la mañana. De repente, ¡paf!, sonó un disparo. Corrimos todos porque era ahí cerquita, a media cuadra. Vimos un camión de Coca-Cola y un pobre hombre, el chofer del camión de Coca-Cola, que lo acaban de matar los mamertos por servirle a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí supiste eso? Y entonces era un alumno muy amable, ¿no? Muy risueño. Entonces yo le puse en su cuaderno a un alumno risueño con una sonrisa y firmé. Y él se fue feliz. Ese alumno, la policía lo mató. Y ese alumno mío, lo puedo decir, se llamaba Hugo López. Ese alumno lo mataron. Y entonces después hay muchos alumnos que vinieron a que yo les firmara su cuaderno así, ¿no? Y yo dije, no, eso fue único. Lo hice para Hugo López, no lo hago para nadie más. La historia de los titulares y la de los suplentes. Idealismo y oportunismo. Dolor y alegría. Luces y sombras. Lo más bello y lo más infame se manifiestan al tiempo en un momento en que hay poco interés por escuchar al otro, por ponerse en los zapatos del otro. Así están las cosas mientras la universidad parece irse por el desbarrancadero. Me posesioné en el mes de septiembre del año 82. Al día siguiente de haberme posesionado, un grupo de encapuchados se tomó el centro de cómputo de la universidad. No, yo llegué 2 días antes de tu nacimiento. Sí, pero cuando te metiste acá pues sí estabas... Mi madre vino y ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando. A ella le parecía lindo el apartamento, pero ella no sabía. Cuando llegó el director de residencias, el señor Flaminio, y ella le brindó café, todo, y ella, ¿pero qué pasa? Que ustedes tienen un problema. Entonces ya le conté. Mami, no, es que esto es ilegal. ¿Cómo van a hacer eso? A los 8 días de estar yo de rector, ocurre otro hecho que más o menos yo calculaba, que fue la invasión a las residencias estudiantiles que estaban desocupadas. Pero esta vez no fue por estudiantes, sino por gente de toda clase. Allí se alojaron prostitutas, ampones, marihuaneros, todo. Aquí era nuestro apartamento. El número 124. En ese, exactamente. Sí, ahí es. Son unos apartamenticos de 2 niveles, muy lindos. Ahí sí era. Aquí fue donde nos... Yo tengo incluso como una foto de José Andrés parado en esta ventana por dentro, subiéndose cuando cumplió el año. Y que para mí fue un dolor de cabeza para toda la universidad durante los 2 años, la residencia estudiantil. Porque yo había prometido que la fuerza pública no entraba a la universidad mientras yo estuviera de rector. Infortunadamente,
a lo político se sumó el narcotráfico y allí nació, o por lo menos se puso de presente el contubernio guerrilla y narcotráfico, que es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? En ese momento la Universidad Nacional fue el escenario ideal para eso. Ya toda la vida mía era acá dentro de esta clase. Yo no salía para nada, porque en la Nacional estaba la vida completa. Todo eso llevó a un desgaste brutal de la universidad. Básicamente el diagnóstico es que la universidad estaba tomada por dentro, secuestrada por grupos que tenían su poder en las residencias y en la cafetería central. Eso se puede probar en los archivos de la universidad. Entonces nosotros luchábamos porque no sucediera lo que está sucediendo hoy, que mucha gente no puede venir a estudiar a Bogotá porque no tiene cómo sostenerse. Yo creo que había un desfase entre los objetivos y el lenguaje. Los objetivos eran objetivos muchas veces perfectamente aceptables, razonables, a veces mínimamente reformistas, una cafetería, etcétera, pero eso se hacía a nombre de la revolución universal. Entonces, cuando uno está luchando por una cafetería a nombre de la revolución proletaria del mundo, eso no sale bien. Necesito para ser un policía. Sino que ya en el año 80 ya habían sacado ya había habido muchos problemas. Y estaban ya en decadencia, ya lo que querían era acabar con todo lo que fuera bienestar estudiantil. Y habían unos estudiantes muy agresivos, y decían que si la policía se llegaba a meter, ellos preferían poner una bomba que volara eso. Había mucho sitio donde encontrarse, donde poder dialogar, donde hacer una tertulia. Entonces ya esos focos los fueron acabando para llegar a lo que es hoy, que la universidad está de día, digamos, pero no hay nadie que siga. Esto era 24 horas. Sí, los recuerdos muy bellos. Había un piso que llamaban Gorgona, porque era donde se dan cita los narcotraficantes. Infortunadamente, una noche llegaron unos encapuchados y hubo pelea, trifulca entre los estudiantes. Uno de ellos cayó de un balcón y se mató. Las residencias para prostitución masculina, femenina, homosexual, la que ustedes quieran. Había una fábrica de tamales, cosas por el estilo. Pero entonces empezó a suceder una cosa, y es que los estudiantes invitaban a los obreros de todas las construcciones vecinas a almorzar en la cafetería. Y llegó un momento en que administrativamente ya era imposible sostener eso. A mí el comandante del ejército me había llamado para manifestarme la preocupación del gobierno y para decirme que estaba todo previsto, que en 7 minutos, en una madrugada, se tomaban las residencias. Él me dijo, pues, rector, eso sí no se lo aseguramos, que no vaya a haber muerto. Ante la sola posibilidad de que haya un muerto, yo no dejo entrar a la fuerza pública. Y en los 2 años los gasté en conversaciones con los estudiantes que había en las residencias. Y en el mes de abril del año 84 me devolvieron la residencia. Para mí es antes triste ver que esto ya no es lo que fue. Soy como en esa parte que un poco huérfano, porque soy de alguna manera hijo de la Nacional, pero de lo que fui, o sea, de donde yo nací ya no queda sino los edificios. A mí el ELN me amenazó, conservo la carta en que me declara objetivo militar. Lo que yo quería era recuperar las residencias para la universidad, ¿no? Y les prometí a los estudiantes, ustedes devuelven las residencias, adelantamos el proceso de adjudicación legal. Porque yo no quería gobernar una correccional, sino una casa de la cultura, entonces pues, el fanatismo, la represión y sobre todo la confusión habían trastocado los objetivos de la universidad. De ser conciencia había pasado a ser arma. De ser pública a estar privatizada por quienes se creían sus dueños. De ser instrumento de desarrollo a ser campo de concentración. En fin,
En 1984 la Nacional cierra durante un año y parece morir. Sin embargo, como en la Guerra de los 1000 días, cuando los médicos la mantuvieron viva a pesar del cierre, siempre hay alguien manteniendo la academia. Y entonces yo contraté un taxi, hice un examen final oral. Llegaba con el taxi donde estaba el muchacho solo. Entonces se subía, yo le hacía unas preguntas muy concisas y en un cuarto de hora le hacía el examen. Y así pasamos el día completo en eso. Al terminar el examen, el chofer del taxi me dijo, yo no sabía que existían exámenes así. Y yo le dije, yo tampoco. En 1985 se nombra un nuevo rector, Marco Palacios. Palacios pone a funcionar nuevamente la universidad a un precio que aún hoy para algunos resulta demasiado alto. La universidad tenía un prestigio casi igual a cero o menos cero en la sociedad colombiana. Y les dije a los estudiantes, si ustedes quieren tener universidad, tienen que entender que esto no va más esto, la cafetería no va más las residencias, y el ejército inclusive, no solo la policía, puede entrar aquí si la situación de orden público se agrava. Y yo le decía públicamente en las asambleas que ser pacificador, que actuar como Pablo Morillo, pues era lo más fácil, que brindar algún tipo de alternativa. Y yo fui quien le dijo que no bogotanizara a la Universidad Nacional. Se hace como que también la misma sociedad como que trata de encerrar a las personas en su mundo. Hay personas que viven en un pueblo y de ahí no salen toda la vida y piensan que de ahí para allá no hay mundo. Si nosotros bogotanizábamos algo que era emblemáticamente la Universidad Nacional de Colombia, le quitábamos la posibilidad a esos cuantos que con grandes esfuerzos, no se trataba de gente rica, con grandes esfuerzos, hacían todos los esfuerzos para que sus hijos salieran de Sincelejo o de Valledupar o de Ciénaga o de cualquiera de esas regiones, vinieran a Bogotá, a la capital. Y yo creo que al haber enfrentado esa situación de esa manera, tan clara y tan decidida, fue lo que hizo que cuando se reabrió el 9 de abril en las nuevas condiciones, francamente no pasara nada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde que yo dejé la rectoría en el año 88, hasta ahora, o sea, en los últimos 18 años, ha habido 4 rectores. Eso habla de que cambiaron condiciones sustantivas en la universidad. Las residencias fue la pérdida del encuentro de una nación. Las cafeterías es la pérdida de mejorar condiciones de vida para los estudiantes. Si en aquel tiempo se hubiera buscado otras soluciones, de pronto hubiera sido posible, pero en este momento generar un sistema de residencias realmente está por encima de las capacidades de la universidad.